Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Romanos capítulo 6. Hoy vamos a concluir este capítulo número 6 de Romanos. Entonces, vamos por favor aquí a Romanos 6. Y el domingo anterior leímos el versículo 17, 18 y 19. Comenzamos a ver la descripción que hace el apóstol Pablo del segundo grupo. El primer grupo del que habló, es decir, está hablando a los romanos, está hablando a los cristianos. Y ha lanzado una pregunta que dice, ya una vez justificados, ¿vamos a regresar al pecado? Y contesta el apóstol Pablo en dos supuestos, en dos sentidos. Dice primero, si ustedes se someten a quien ustedes se sometan, son esclavos de quien se someten. Si se someten al pecado, son esclavos entonces del pecado para muerte. Y entonces veíamos un primer grupo del que está hablando el apóstol Pablo, un primer grupo que tiene que ver aparentemente con la posibilidad de que un justificado regrese al pecado. ¿Qué sucede si alguien regresa al pecado? Y el segundo grupo es aquellos que obedecen a la justicia, ¿sí? Y lo comenzamos a ver desde el versículo 17, 18 y 19 el domingo anterior, que rápidamente, si gustan seguirme con su vista, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, ¿sí? Bien, aquí lo que el apóstol Pablo entonces está presentando, y a manera de recordatorio, veíamos que el apóstol Pablo comienza a describir este grupo en el sentido de lo que éramos, y habla en sentido pasado, éramos esclavos del pasado, ¿sí? Después dice que este grupo de hermanos obedecieron de corazón. Ya explicábamos el domingo pasado qué significa obediencia de corazón: oír, responder y obedecer. Vimos también que fueron entregados a la forma de la doctrina, es decir, al evangelio tal como es. No adaptaron el evangelio a su forma de ser, sino ellos se adaptaron al evangelio. Y luego fueron entregados al evangelio también, que significa que pasaron de un amo a otro amo, ¿sí? Y luego también aprendíamos que libertados del pecado, fueron libertados del pecado para ser esclavos ahora, ya no del pecado, sino del Señor. Es decir, eras esclavo y ahora eres otra vez, sigues siendo esclavo, ¿sí? Y por último, aprendíamos que ahora entonces, con la misma pasión, con la misma entrega que entregábamos nuestro cuerpo, nuestros miembros al pecado, así ahora a la santificación. Y el apóstol Pablo comenzó entonces a hablar del proceso de la santificación. Es decir, está la salvación, eres salvado cuando has recibido el evangelio, y antes de que vayas al cielo, en este ínter, en el tiempo que Dios nos permita en esta tierra, es un proceso que se llama santificación, y que cada uno de manera individual, responsable, estamos desarrollando, ¿sí? Veíamos el domingo anterior que el nivel de santidad o de santificación es distinto uno de otros. Hay algunos que tienen una santidad más desarrollada que otros. Es ya de acuerdo a la responsabilidad y a la obediencia de cada creyente, ¿sí? Bien, vamos ahora al versículo 20, 21, 22 y 23. Vamos a terminar con este capítulo. Continuamos con este grupo de personas, de cristianos, de justificados, que está hablando el apóstol Pablo. Y dice entonces ahora lo siguiente, dice: porque cuando eran esclavos del pecado, versículo 20, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y han sido hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a tener para este domingo se va a titular Todo esto éramos, porque básicamente va a describir lo que éramos, y todo esto hizo por nosotros, lo que ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Y de hecho, de paso, se va a contestar la pregunta que hemos formulado desde hace como 2 o 3 enseñanzas anteriores. Por este grupo, sobre todo este supuesto que establece el apóstol Pablo de que algún justificado regrese al pecado y que termine en muerte, surgía la pregunta, bueno, ¿son cristianos esas personas? ¿Se pierde la salvación entonces? Y hoy, de una manera indirecta, se va a contestar esa pregunta, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 20. El versículo 20 dice lo siguiente, continuando entonces ya con bajo este contexto, dice lo siguiente: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, ¿sí? Y el apóstol Pablo presenta el ayer del justificado. En el ayer del justificado dice el apóstol Pablo, número 1, eras esclavo del pecado, y número 2, eras libre acerca de la justicia, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el primer punto o los primeros aspectos que debemos de notar es, número 1, que está hablando de esclavitud al pecado. Cuando no habíamos sido justificados, estábamos en esclavitud hacia el pecado, ¿sí? La esclavitud, bueno, bajo el momento cultural histórico en el que el apóstol Pablo habla, pues se entiende, porque todavía en este tiempo había una esclavitud muy, muy severa, donde el esclavo era 100% propiedad del amo, ¿sí? Pero aquí entonces hay que entender un poquito la esclavitud del pecado. El pecado ha sido presentado desde su acepción gramatical con la partícula G, que entonces se ha presentado en el griego como hamartía, ¿sí? No se presenta como actos pecaminosos, se presenta como un poder rector que está en la persona y que lo lleva que enciende esas inclinaciones de pecado que tenemos y que cautiva o esclaviza a la persona, ¿sí? Entonces, en el ayer está diciendo el apóstol Pablo que nosotros estábamos esclavizados por un poder dominante, superior a nuestro poder moral, religioso, lo que quieras. Es decir, absolutamente toda nuestra vida estaba dominada por un poder mayor, que era el poder rector del pecado. ¿Qué implica esto? Que todo lo que hacíamos, todo lo que pensábamos, todo lo que emanaba de nuestra existencia era pecaminoso, ¿sí? No había nada bueno. De hecho, por eso dice, estábamos esclavizados al pecado y éramos libres de la justicia, de la justicia de Dios, de la justicia justificadora, es decir, no servíamos para nada la justicia. No se daba ningún acto a favor de la justicia, no había nada en nosotros, ni siquiera un gramo en algún acto que nosotros desarrolláramos que fuera en pro de la justicia, ¿sí? Y aquí alguien podría decir, sí, pero si yo era muy religioso, yo era monaguillo, yo hacía estas cosas y demás. Bueno, la Biblia está diciendo que eras esclavo al pecado, ¿sí? Es decir, nos describe como una vida totalmente triste, totalmente cegada, en la que sí pecabas, pero el engaño del pecado es que pecabas no por gusto, sino por esclavitud, ¿sí? Entonces eras un vil pecador, un vil esclavo sujeto al pecado, y cuando teníamos esos momentos buenos, esos momentos lúcidos, momentos blancos, buenos, positivos, en los que nos acordábamos de Dios o incluso hacíamos una oración a Dios, lo que sea, pues la Biblia está diciendo no servíamos a la justicia. No hubo un solo acto en pro de la justicia, ¿sí? Es decir, esto significa que la justicia nunca volteamos hacia Dios, y así te puedes tú considerar, bueno, o a veces se consideran muy religiosos, o a veces se consideran que no son tan malos. Pues la Biblia los está presentando como totalmente esclavizados al pecado. De hecho, veamos en Romanos 5:10 para que vean algo muy interesante en Romanos 5:10, ¿sí?
Esto es lo que nosotros éramos antes. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, o sea, el punto es que fuimos enemigos de Dios, ¿sí? Dios te consideraba su enemigo. Tú considerabas a Dios como tu enemigo. Y aunque la persona diga, sí, pero yo nunca me opuse a Dios, bueno, vamos a pensar que nunca te opusiste a Dios, pues Dios sí se opone a ti. O sea, Dios sí te consideraba un enemigo por el tipo de vida que nosotros llevábamos, ¿sí? Muy bien, esto es en el ayer. Ahora, vamos al versículo 21, regresamos por favor nuevamente aquí a Romanos 6:21, ¿sí? Entonces, tenemos una vida totalmente esclavizada al pecado, es decir, todos tus pensamientos, toda tu respiración, todos tus actos, todas tus omisiones eran pecado. Y no eran pecado de que tú dijeras, no tanto que dijeras peco porque quiero, no, pecas porque eres esclavo al pecado. O sea, era lo peor. Ahora, en el versículo 21 dice, pero qué fruto o qué resultados tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de ellas es muerte. Y aquí entonces vemos una verdad muy interesante que se aplica a todo ser humano. La vida esclavizada al pecado que tuvimos tú y yo, ¿sí? Es decir, el argumento de Pablo es que éramos esclavos del pecado, ¿sí? O sea, de nada nos serviría poner una cara de San Miguel o San Víctor, yo no era, no, tú eras pecador y eras un esclavo al pecado. Ahora, ese tipo de vida que llevábamos sí tiene resultados, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que dijimos, todo lo que pensamos, todo lo que hicimos, no hicimos, etcétera, toda esa vida de esclavitud al pecado tiene resultados. De hecho, vean el versículo. Dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas? ¿Cuál es el resultado que obtuvieron de aquellas cosas de las cuales ahora que han sido justificados se avergüenzan? Pero cuando estábamos es decir, que no habíamos sido justificados, no nos avergonzaban, ¿sí? Y dice, porque el fin de ellas es muerte. Es decir, cada uno de nuestros pecados, desde que alcanzamos esta edad de la responsabilidad de la que hablan los teólogos, que puede ser a los 2 años, 3 años, dependiendo de cada conciencia, cuando ya desde pequeños ya teníamos conciencia de que estábamos haciendo algo malo, ya a partir de ahí ya hay pecado voluntario, ¿sí? Entonces, imagínense, vamos a pensar, vamos a ser muy bondadosos, que a partir de los 10 años nosotros comenzamos a pecar, ¿sí? Entonces, imagínate, de los 10 a los 60 que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Imagínate cuántos pecados tenemos el día de hoy. Bueno, pues cada uno, un solo pecado ameritaba ya la condenación eterna. Entonces, imagínate todos los pecados, es decir, Pablo como que está diciendo, voltea al pasado, todos tus pecados tienen consecuencias, sí tienen consecuencias, ¿sí? Y el segundo punto dice, ahora que están en Cristo, nos causa vergüenza voltear hacia atrás y ver todo lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Ahora, estos resultados, estos pecados que nos dirigían a la muerte, vean que la óptica no es tanto que íbamos camino a la muerte, porque una buena óptica sería esa, o así se entiende este texto, es que con mis pecados yo me estaba dirigiendo cada vez más a la perdición eterna, ¿sí? Más bien la óptica es que la segunda muerte, o la muerte eterna, nos estaba arrastrando cada día hacia el pecado, hacia la perdición eterna, en base a la vida esclavizada de pecado que nosotros teníamos. En otras palabras, cada uno de nosotros nos dirigíamos a un infierno seguro, a una condenación eterna segura, pero ahí el Señor se atravesó y su gracia nos alcanzó, ¿sí? Y el segundo punto que dice que de estas cosas que el día de hoy ustedes se avergüenzan, bueno, no se está refiriendo a golpes de conciencia, ni siquiera se está refiriendo a las consecuencias de nuestros actos o de nuestros pecados, porque la mayoría de nuestros actos, de nuestros pecados, tienen consecuencias y seguimos con las consecuencias el día de hoy, ¿sí? Cada quien está llevando las consecuencias de lo que hizo, de lo que no hizo, pero no se está refiriendo a esto
sino que se está refiriendo que cuando nosotros volteamos hacia el pasado y nos acordamos de, yo hacía esto, esto y esto y esto, nos causa un autorreproche o un dolor, una vergüenza de haber ofendido a Dios. Ese es el punto del que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, vean, primero dice, ya no son esclavos, y luego dice, de hecho, no son esclavos que cuando voltean y ven aquellos pecados que lo hacían bajo la esclavitud en la que se encontraban, ahora los ven no con gusto, no en el sentido, me gustaría volver a hacer esto, aquello, no, sino el sentido de, pero ¿por qué hice eso? Perdóname, Señor, y demás. Así es como lo está presentando el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora vamos al versículo 22, dice aquí en el versículo 22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? O sea, en otras palabras, si vamos rumbo a una perdición eterna, el Señor apareció con su gracia, nos alcanzó y nos transformó completamente. Vean, aquí hay 4 aspectos muy ilustrativos. Número 1, fuimos libertados del pecado, ¿sí? ¿Por qué libertados del pecado? Porque teníamos un amo que se llamaba el pecado. El jejamartía ejercía un control sobre nosotros y nosotros obedecíamos al pecado. Entonces, si fuimos libertados del pecado es porque apareció un libertador, apareció un poder más grande que el poder dominante del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, alguien ahí se puso en el camino y dijo, vamos a liberar a estas personas. Número 2. Fuimos hechos esclavos de Dios. Pasamos de ser esclavos a ser esclavos de Dios, ¿sí? Y aquí el punto es que cuando escuchamos esclavos, vean, no sé si a veces les llega a suceder esto, escuchamos esclavo del pecado y decimos, pensamos en alguien totalmente perdido, drogado, etcétera, mujeriego, o sea, como lo peor. Y luego cuando pensamos en esclavo de Dios, ahí ya como que choca, o sea, esclavo del pecado, algo que nos arruina, y esclavo de Dios ya como que decimos, es que eso como que no lo entiendo, porque si estoy en Cristo, pues hay libertad como que esclavo de Dios, y como que no alcanzamos a comprender que seguimos siendo esclavos. O sea, no pasamos de ser de esclavos del pecado a, o sea, la condición de esclavo no la vamos a perder. Tercer punto, santificación. Y aquí entonces dice, ahora tienen por fruto, por resultado. En el versículo anterior habló de los qué resultado, qué frutos tienen de lo que hacían. Ahora lo que ustedes hacen, su fruto, los resultados de su vida, de su justificación, es la santificación, ¿sí? Y la santificación, veíamos desde el domingo pasado, es apartarse del mal, ¿sí? Es gradualmente ir dejando aspectos negativos, pecaminosos en nuestra vida, porque el pecado en nuestra vida se va a ir de nuestra vida totalmente hasta el día que nos metan ahí, nos incineren, nos lleven al panteón, hasta el día que Dios nos llame. Ese día vamos a ser ya totalmente liberados del pecado. Mientras tanto vamos a estar luchando con el pecado. De hecho, ya en el siguiente capítulo el apóstol Pablo va a comenzar a hablar del pecado que mora en cada uno de nosotros. O sea, la lucha que tiene todo cristiano contra el yo, contra el ego, contra las inclinaciones al pecado, y que eso se va a desarrollar en cada persona, porque el pecado sí sigue morando en el cristiano. El cristiano ya no mora en el pecado sí va a continuar en nuestras vidas, ¿sí? Y número 4, la vida eterna, es decir, la glorificación. Entonces vean, cuando viene la libertad de la esclavitud al pecado, entonces el Señor cambia nuestra vida, cambia nuestros actos cotidianos del día a día y cambia nuestro destino. El día de hoy nos dedicamos a santificar nuestras vidas, y el día de mañana nuestro destino es el cielo, ¿sí? Entonces cambia totalmente. Y por último, ya en este capítulo, versículo 23, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte,
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y aquí entonces de lo que habla el apóstol Pablo es número 1, la paga de la esclavitud, es decir, aparte de que fuimos esclavos al pecado y siendo esclavos éramos personas deprimidas, tristes, personas que no nos realizábamos, personas que no estábamos en una plenitud de vida, aparte de eso, el amo que nos esclavizaba en el pecado, pues nos paga al final y nos paga por las obras que hicimos y nos paga con la muerte eterna, ¿sí? Dice ahí, el pecado es muerte, que aunque aquí no diga eterna, se entiende por el contexto, por el manejo de palabras, que es muerte eterna. O sea, la esclavitud al pecado se va a pagar con una condenación eterna para aquel que ha sido esclavo. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí tenemos dos grandes verdades. Número 1, cada amo paga, sea para obediencia al pecado, sea obediencia a la justicia, cada amo paga y pagan muy bien. Uno paga con vida eterna, otro paga, no paga, uno regala vida eterna y otro paga con la muerte eterna, y cada uno de nosotros escogemos a qué amo queremos servir, ¿sí? El pecado entonces ejerce un poder dominante, un poder controlador que destruye y que al final va a enviar a la vida, a la muerte eterna, ¿sí? Es decir, vean, la esclavitud al pecado toma a la persona desde que está pequeña, la esclaviza totalmente y esa persona ni siquiera alcanza a vivir como una vida humana, porque siempre vive como un animal, como alguien sobajado, humillado, como alguien utilizado, y aparte de que ha tenido una vida totalmente indigna, cuando muere todavía vamos al castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. O sea, inicia en tristeza, se desarrolla en tristeza y termina en una profunda tristeza. Sin embargo, el apóstol Pablo concluye y dice, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y este ofrecimiento, vean, este ofrecimiento que hace el Señor, lo hace para todo aquel que el poder dominante del pecado está actuando en su vida, ¿sí? Es decir, este ofrecimiento va dirigido para los esclavos, porque en este momento para el apóstol Pablo entonces existen solamente dos personas, o los que han sido liberados y los que son esclavos del pecado. Entonces está diciendo, este regalo de la vida eterna en Cristo Jesús es para todos. Y es decir, si no están en el renglón de haber sido liberados, entonces están en el renglón de que están siendo esclavizados. Entonces este regalo es para todo aquel que se encuentra en el poder dominante, cautivador del pecado, ¿sí? Y es un ofrecimiento que nadie compra, que nadie gana y que nadie se merece. Esto lo debemos nosotros entender completamente, ¿sí? El amor de Dios es tan grande en Cristo Jesús que Él voltea y Él ve a los cautivos, y por los cautivos no ve, es decir, por los cautivos tiene misericordia y quiere liberarlos, no condenarlos, no decir, mueran por sus pecados, son merecedores del infierno, sino que en Cristo Jesús ofrece una oportunidad para que ellos puedan salvarse, ¿sí? Entonces, este ofrecimiento incluso es para los del versículo 16. Lean en el versículo 16. Dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, en el caso de que hubieran personas que se están sometiendo al pecado y ese sometimiento para el pecado va a terminar en muerte, bueno, al final el apóstol Pablo está diciendo, en Cristo Jesús tenemos un ofrecimiento de vida eterna, de libertad de tus pecados de la esclavitud a través de ese sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces, esto es
lo que Pablo está presentando. Por eso en el versículo 17, ya recordando un poco, por eso en el versículo 17 el apóstol Pablo dijo, gracias a Dios, es decir, gracias a que Dios intervino en ustedes, aunque ustedes eran esclavos del pecado, aunque iban camino al infierno, aunque estaban esclavizados en sus pecados, aunque nadie daba un cacahuate por ustedes, o sea, eres un vil pecador, no vas a cambiar, eres de lo peor. Bueno, Dios ahí actuó en nosotros y ustedes, cuando se les presentó el evangelio, obedecieron de corazón al Señor a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Entonces voltearon al Señor en medio de sus prisiones, en medio de su oscuridad, y resplandeció el evangelio de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 1:5 para que veamos algunas realidades muy hermosas de aquellos que ya están en Cristo Jesús, de aquellos que han sido justificados, y son realidades en las que, bueno, debemos apoyarnos día a día y entender que es una posición en la que el Señor nos ha dado un ofrecimiento que ni nos merecíamos, ni lo ganamos, ni había forma de comprarlo, ¿sí? Apocalipsis 1:5 y 6, ¿listos? Último libro de la Biblia, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Luego dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿sí? Ahora, en el original griego, este texto dice de la siguiente forma: al que nos ama, es decir, está en un presente continuo, ¿sí? Cristo nos amó, Cristo nos ama porque Él nos amó, nos ama y nos amará, ¿sí? En los peores momentos de nuestra vida, cuando estábamos esclavizados al pecado, entonces esto está implicando que ahí Él nos amó, nos ofreció su salvación. Entonces, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo el Señor con toda la esclavitud al pecado que teníamos? ¿Qué hizo con todas esas cosas de las cuales volteamos y nos avergonzamos el día de hoy? ¿Qué hizo? Nos lavó nuestros pecados, nos lavó, de nuestros pecados con su sangre. Él fue a la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio, versículo 6, nos hizo, es decir, nos transformó, nos cambió, nos dio una nueva vida, nuevas actividades que debemos de desarrollar, la santificación día a día, un nuevo destino, el cielo. Entonces, todo esto éramos y todo esto hizo por nosotros, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 15, ya nada más para no quedarnos con la duda y dar respuesta a esa pregunta que se formuló, desde Romanos 6:15. En Romanos 6:15, entonces, ya entendiendo todo el capítulo en su contexto, pregunta el apóstol Pablo: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, Pablo dice, ya ahora que conoces todo esto que tú eras y todo lo que hizo Dios por ti, ¿tú regresarías al pecado? A ver, aquí, contéstense dentro de su corazón. Todas estas verdades hermosas que hemos visto en estas últimas enseñanzas acerca de la justificación y que han dado vida a tu vida, te han transformado, han cambiado tu destino, etcétera. Todo esto que vimos, ya con todo esto, ¿tú regresarías al pecado? ¿Tú regresarías y otra vez esclavizado, convirtiéndote en enemigo de Dios, otra vez regresarías al pecado? La lógica diría que no. Pero también la lógica diría que para regresar tendrías que pisotear por todo lo que Dios hizo por ti para regresar a ser esclavo del pecado. Es decir, vean el versículo 17. Para regresar al pecado tendrías que destruir, Romanos 6:17, eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón, fueron entregados a la doctrina, ¿sí? O sea, tendrías que deshacer todo eso que ya Dios obró en tu vida. Tendrías que deshacer Romanos 6:18, libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. O sea, tú como siervo, sería muy ridículo que, yo dejo de ser tu siervo y ahora me convierto en siervo a través del pecado. Tendrías que destrozar Romanos 6:19, ahora su vida está para santificación. Bueno, no, Dios dice eso, pero yo digo que no, que esto. Tendrías que destrozar Romanos 6:20, eran esclavos del pecado. Bueno, sí, Dios, es tu obra, tú lo hiciste,
pero yo deshago esa obra y yo me regreso. Tendríamos que destrozar Romanos 6:21. ¿Qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, el Señor te libró de la muerte eterna y tú dices, bueno, un poquito de muerte eterna no me hace daño, y regresas. Sonaría muy ridículo. Tendríamos que desbaratar Romanos 6:22. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Es decir, en otras palabras, siendo justificado, verdaderamente justificado, se puede regresar otra vez a ser esclavo del pecado. Ahora, atención con esto. Yo he estado explicando y he puntualizado que no significa que no pecamos, que no significa que no hay pecado. De lo que está hablando es de la esclavitud al pecado enteramente en tu vida. Sí, vamos a continuar con áreas débiles en nuestra vida, con pecados, con situaciones, sí, pero ahora la dinámica, la óptica es distinta, porque ahora no soy esclavo, sino soy alguien que está peleando contra el pecado. Entonces, Romanos 6:15. Pecaremos, regresaremos al pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y aquí entonces la pregunta es, siendo justificado, piensa en cada uno de nosotros, siendo tú ya justificado, ¿tú regresarías a esa condición de pecado? ¿Tú te volverías a someter al poder dominante del pecado? Y yo creo que la respuesta sería un rotundo no, ¿sí? Y esto no tiene que ver con, bueno, no soy perfecto, bueno, me esfuerzo, no. Tiene que ver con que nadie en su cabecita, en sus cabales, diría, pues me regreso, ¿sí? Entonces, el versículo 16, vamos a ver el versículo 16, que aquí es donde comenzaba este punto de conflicto. ¿Por qué en el versículo 16 el apóstol Pablo le dice a los cristianos: ¿no saben ustedes que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Es decir, si ustedes se someten al pecado, son esclavos del pecado para muerte; si son esclavos del evangelio, para justicia. Y al final, el apóstol Pablo, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Aquí, entonces, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo les dice a los cristianos: si ustedes se someten al pecado les va a suceder esto? O sea, ahí como que daba la idea de que entonces Pablo como que está visualizando que existe la posibilidad de que exista un grupo de cristianos que sí regresan y uno que sí se queda, y los dos con el título de cristianos. Pero vamos a ver la respuesta. Primero, no es una clase de justificados que exista. Ya de acuerdo a todo lo que hemos visto, no es una clase de justificados que exista. De hecho, lo que aparece ahí en el versículo 16 es una figura retórica que se llama una imposibilia o una adinatón, que es una figura retórica que significa en la descripción de hechos imposibles, absurdos, improbables, inalcanzables, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo está hablando de la incompatibilidad de la gracia con el pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes se someten al pecado, esto les va a pasar, no está el apóstol Pablo pensando y diciendo, lo van a hacer, sino que más bien bajo esta figura retórica está diciendo, esto es absurdo lo que les estoy diciendo, no lo van a hacer porque no lo pueden hacer. Pero sí, bien lo presenta el apóstol Pablo como una advertencia para guardarse de entregar sus miembros en obediencia al pecado, ¿sí? Entonces, el primer grupo del que habla Pablo, los que han sido justificados y regresan al pecado, ¿son verdaderamente cristianos? O, en otras palabras, se pierde la salvación. Y las respuestas que podemos dar al respecto es, número uno, son cristianos a quienes se los advierte el apóstol Pablo, ¿sí? Sí eran cristianos aquellos a los que el apóstol Pablo les dijo, si ustedes obedecen al pecado, ¿sí? Segundo, no hay registro de que esos cristianos hayan regresado al pecado. O sea, les dio la enseñanza, pero no hay registro de que hayan regresado o que en la iglesia primitiva se tenía ese tipo de vida, ¿sí? Y número 3, la salvación desde el Antiguo Testamento se presenta como del Señor, por lo tanto la salvación no se pierde. Entonces, lo más seguro es que el apóstol Pablo, cuando habló de este tipo de personas, pues fue una, como les digo, una figura retórica hablando de una imposibilidad,
Pero si nos pusiéramos muy técnicos, bueno, ese tipo de cristianos no existe, porque el cristiano que ha sido justificado tiene todas estas bondades, todas estas bendiciones que imposibilitan que pueda volver a ser esclavo del pecado como en el ayer, ¿sí? Entonces todo esto éramos y todo esto hizo por nosotros. Muy bien, vamos a concluir. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escudriñar este capítulo. Hoy hemos concluido, Señor, este capítulo número 6. Te damos gracias por todas las enseñanzas que tiene, por todas las verdades que tiene, Señor. Fuimos esclavos, nos has libertado, somos siervos tuyos y tantas verdades que contiene este texto. Ayúdanos a ocuparnos en lo que debemos ocuparnos y dar fruto, Señor, y nuestro fruto es una vida santificada cada día, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y el conflicto, Señor, del pecado presente, del pecado continuo que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Ya a partir del siguiente capítulo el apóstol Pablo va a comenzar a hablar, a describir, Señor, en este punto del pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero en todo, Señor, tú nos das la enseñanza, en todo nos das la vía de escape, nos das de tu gracia para poder vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.